Hola familia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Delmax Cruz y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues continuando con el video, seguramente ya viste cuáles son los temas que vamos a trabajar el día de hoy, donde estaremos hablando de las proteínas musculares y del ciclo de la contracción muscular. Ahora, un punto muy importante antes de poder comenzar con el tema. Si estás aquí para poder comprender la fisiología de la contracción muscular, te sugiero que puedas ingresar a mi primer video que estará apareciendo sugerido en la parte superior de la pantalla, donde estamos hablando de la histología del sistema musculoesquelético, para que podamos comprender prácticamente este tema. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el tema, que en este caso son proteínas musculares. Para poder hablar del tema, tienen que recordar que las miofibrillas van a estar formadas principalmente por tres tipos de proteína. Recordemos que las miofibrillas van a estar compuestas por los filamentos gruesos y los filamentos finos. Las tres tipos de clasificaciones que vamos a estar trabajando, en primer lugar, se le consideran como las proteínas contráctiles. Las proteínas contráctiles nos van a ayudar a generar una fuerza durante las contracciones musculares. Y dentro de esta clasificación encontramos a dos tipos de proteínas, las cuales se le conoce como la miosina. La miosina va a ser el componente principal o la proteína principal que vamos a encontrar en los filamentos gruesos. Tenemos dos divisiones, que es la cabeza de la miosina y la cola de la miosina. El conjunto de ambos nos va a estar dando prácticamente una de las asas de los filamentos gruesos. Ahora dense cuenta que la cola de la miosina me está apuntando hacia la línea M, mientras que la cabeza de la miosina la estamos proyectando hacia afuera del eje en forma de espiral. Otra proteína que vamos a encontrar en la clasificación de las proteínas contráctiles es la actina. La actina lo vamos a encontrar en los filamentos finos. Si se dan cuenta de la imagen, la actina es señalada o es identificada como estas bolillas de color amarillo, cuando lo que estamos denominando como una molécula de actina. La unión de estas moléculas de actina se le va a estar denominando como una hélice o un filamento de actina. Ahora, un punto muy importante es que en cada molécula de actina vamos a tener un sitio de unión que se va a unir prácticamente con una de las cabezas de la miosina. Otra clasificación que vamos a encontrar en las proteínas musculares es las proteínas regulatorias. Las proteínas regulatorias nos van a ayudar a activar y a desactivar el proceso de la contracción muscular. De igual manera, pues vamos a encontrar aquí dos tipos de proteínas. La tropomiosina. La tropomiosina va a ser una de las proteínas que nos van a ayudar para que el músculo se encuentre relajado. Y para que logremos este punto, para que logremos esta relajación muscular, lo que va a hacer la tropomiosina es bloquear la unión de la cabeza de la miosina. Cuando esta tropomiosina se une o bloquea la cabeza de la miosina, lo que va a hacer en ese momento es bloquear la unión de la cabeza de la miosina junto con la molécula de la actina. Ahora, para que esta tropomiosina se mantenga en su lugar, bloqueándome la cabeza de la miosina junto con la actina, va a disponer principalmente de la troponina. Esta troponina también es una de las proteínas que encontramos en las proteínas regulatorias. Y bueno, como lo mencionaba hace un momento, la troponina es la que decide, es como si fuera un pequeño pasador, quien va a decidir en qué momento quitar a la tropomiosina de este bloqueo y en qué momento las va a regresar en su lugar. Pero bueno, ¿en qué momento va a suceder este tipo de situaciones? Principalmente cuando tengamos la presencia de calcio. Recuerden que el calcio es uno de los iones muy importantes que nos van a ayudar para la contracción muscular. Cuando el ion de calcio se une a la troponina, me va a empezar a retirar a la tropomiosina, cambia su forma, los mueve del lugar, y lo que va a permitir entonces es la unión de la cabeza de la miosina hacia la actina. Y bueno, en resumen, podemos mencionar que las proteínas contráctiles son las que nos ayudan a generar la fuerza mientras que genera la contracción de la del músculo, mientras que las proteínas regulatorias son las que nos activan y desactivan el proceso de la contracción muscular. Prácticamente nos vamos a quedar con estas cuatro proteínas: la miosina, la actina, la troponina y la tropomiosina. Hay algunos autores, como el Guyton, que nos están mencionando otros tipos de proteínas, que se le denominan como las proteínas estructurales, donde vamos a encontrar a la titina, al alfa-actinina, a la miosina, a la nebulina y a la distrofina. Pero como lo mencionaba hace un momento, se le denominan como proteínas estructurales. Es decir, que gracias a estas proteínas podemos darle una forma, un sostén, una elasticidad a toda la parte estructural del sarcómero. Pero bueno, únicamente para el tema nos vamos a quedar
con las proteínas contráctiles y las proteínas regulatorias, que son las que nos van a ayudar para poder hablar del ciclo de la contracción. Esta imagen nos está hablando relativamente de cómo es que se lleva a cabo el ciclo de la contracción muscular, tomando en consideración las proteínas contráctiles y las proteínas regulatorias. Antes de empezar a explicar en qué consiste el ciclo de la contracción, ustedes tienen que recordar que al inicio de la contracción, el retículo sarcoplasmático va a empezar a liberar iones de calcio. Esos iones de calcio van a tener que dirigirse al sarcoplasma y ahí se van a unir a la troponina, como lo explicaba hace un momento. Entonces, la troponina va a hacer que desplace a la tropomiosina de los sitios de unión de la miosina a la actina y en cuanto esto suceda, los sitios de unión prácticamente se encuentran libres. Y es ahí donde vamos a empezar a hablar del ciclo de la contracción. Y si se dan cuenta, el ciclo de la contracción me está constando de 4 fases. El primer paso del ciclo de la contracción se le conoce como la hidrólisis del ATP. Este procedimiento se va a llevar a cabo justamente en la cabeza de la miosina. Cabe señalar que en la cabeza de la miosina vamos a encontrar una enzima que se le llama ATPasa. Lo que va a suceder es que cuando el ATP se une a la cabeza de la miosina, la enzima ATPasa los va a hidrolizar y me va a dar como resultado dos elementos, el ADP y el grupo fosfato. Además, el proceso de la hidrólisis también me va a ayudar a cargar de energía a la cabeza de la miosina. Ahora dense cuenta que el grupo fosfato se va a empezar a separar de la cabeza de la miosina. Cuando el grupo fosfato se separa de la cabeza de la miosina, se va a unir la cabeza de la miosina con el punto de unión de la actina. A este proceso se le conoce como puentes cruzados, que no va a ser más que la unión de la cabeza de la miosina con la actina. Pero bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos todavía una molécula de ADP. El ADP todavía continúa unida a la cabeza de la miosina. Lo que va a suceder cuando el ADP se separa de la cabeza de la miosina es generar que el puente cruzado empiece a rotar, generando una fuerza hacia la parte del centro del sarcómero. Y bueno, lo que va a hacer esa fuerza es deslizarme al filamento fino sobre el filamento grueso, provocando un deslizamiento hacia la línea M. A este procedimiento se le conoció como la fase de deslizamiento. Si se dan cuenta, la cabeza de la miosina todavía se mantiene unida al punto de unión de la actina. ¿En qué momento se va a separar estas dos proteínas contráctiles? Cuando tenemos la presencia de la adenosina de trifosfato. Cuando el ATP se une a la cabeza de la miosina, se va a separar la cabeza de la miosina, obviamente, de la actina. Y bueno, es ahí donde estamos hablando de la cuarta fase del ciclo de la contracción, que es la separación de la miosina y de la actina. Y bueno, esto es de manera cíclico. Y bueno, prácticamente entonces estas serían las 4 fases que tendríamos que mencionar del ciclo de la contracción muscular. Hidrólisis del ATP, unión de la miosina a la actina para poder formar puentes cruzados, la fase de deslizamiento, la separación de la miosina y la actina. Cabe señalar que para que esta contracción muscular se esté dando de manera continua o cuando nosotros estemos en movimiento constante, estamos liberando grandes cantidades de calcio a la parte del sarcoplasma. Pero cuando estamos en reposo, cuando el músculo se encuentra relajado, el calcio lo que va a hacer en este momento es disminuirse. Y bueno, estos son los 2 puntos que tenemos que estar tocando para poder hablar un poco de la fisiología de la contracción muscular. Si el video te está gustando, me ayudarás muchísimo suscribiéndote, pegarle un like, compartirlo con tus amigos. Y bueno, para que podamos seguir subiendo más videos en relación a lo que es el tema de la anatomía y la fisiología. Y bueno, ya hablando de manera dinámica, justamente retomando la parte teórica, tienen que recordar que la unidad funcional anatómica de la contracción musculoesquelético se va a llamar sarcómero. Tenemos que el músculo esquelético va a estar formado por haces. Los haces van a estar formados por fibras y las fibras van a estar formadas por miofibrillas. Justamente en estas miofibrillas vamos a encontrar 2 tipos. Las delgadas, que son las actinas, o conocidas como los filamentos finos, y las gruesas, que es donde vamos a encontrar a las miosinas. Recuerden que el sarcómero va a ser la unidad funcional que se encuentra justamente entre los discos Z. Aquí está un disco Z, el otro disco Z, los filamentos gruesos, los filamentos finos, y es en esa parte donde estamos visualizando el deslizamiento de ambos miofibrillas. Para poder hablar justamente del ciclo de la contracción, tienen que tomar en consideración que los iones de calcio son los que se tienen que unir a la troponina. Estos puntos morados son los iones de calcio y estas bolillas de color azul son justamente la troponina. Lo que va a hacer la unión de estos dos es modificar la forma de la troponina para que se pueda desplazar la tropomiosina de los sitios de unión de la miosina a las moléculas de actina
Y bueno, esto es lo que nos va a generar el inicio del deslizamiento o la contracción muscular. Vamos a retomar entonces las 4 fases de la contracción, del ciclo de la contracción muscular. La primera, que es la hidrólisis del ATP. Recuerden que llega el ATP, se hidroliza y se va a convertir en 2 elementos, el ADP más el grupo fosfato. Además, el proceso de la hidrólisis, recordarán que nos va a hacer es cargar de energía a la cabeza de la miosina. Y ahí estaríamos culminando la primera fase. La segunda fase del ciclo de la contracción va a ser la unión de la cabeza de la miosina al punto de unión de la proteína de la actina. Cuando este procedimiento sucede, se va a liberar entonces el grupo fosfato. Y a este procedimiento se le llama como la generación de los puentes cruzados. Ahora, dense cuenta que la siguiente fase va a ser la liberación del ADP. Cuando el ADP se libera, los filamentos finos cambian su forma para poder deslizarse junto con los filamentos gruesos hacia la línea M, que es ahí donde culminó la tercera fase del ciclo de la contracción muscular. Llega el ATP otra vez a la cabeza de la miosina y me va a separar esta proteína de los puntos de unión de la actina, y es ahí donde culminamos con la cuarta fase del ciclo de la contracción muscular. Cada vez que nosotros estemos en un constante movimiento, cada vez que nosotros estimulemos al músculo esquelético, pues ese procedimiento se va a estar repitiendo cuantas veces sea necesario. Y bueno, hasta aquí tendríamos que llegar para poder hablar justamente de la fisiología de la contracción. Esperando que el video te haya gustado, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte en mi canal, me ayudarías mucho si le pegas un buen like. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Delmas Cruz, nos vemos hasta la próxima vez.